Bendiciones para todos, feliz día. Gracias por acompañarnos hoy, primer domingo de mes. Tomamos un momento para recordar la muerte de Jesús, para recordar esos momentos, ese tiempo antes junto a los suyos, donde celebró una cena, compartió con ellos por última vez los alimentos, luego sería aprehendido, y la Biblia nos habla del desenlace de todo esto, su muerte en la cruz, para posteriormente también mostrarnos de manera maravillosa la resurrección de Jesús. Así que prepara tu corazón en este momento, vamos a tomar la cena del Señor. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan y oremos al Señor dándole gracias. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta mañana. Damos a ti la gloria, damos a ti toda la honra, el honor y la alabanza. Damos gracias porque eres un Padre bueno y maravilloso, que tienes cuidado de nosotros, al punto que enviaste a Jesús a la cruz del Calvario a morir por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones y pecados. Es tan grande tu amor que entregaste a Jesús como una muestra inigualable de amor por la humanidad. Aquellos que lo hemos entendido, Señor, nos hemos acercado a ti para hacer de ti nuestro Dios y de Jesús nuestro Salvador. Señor, hoy recordamos ese momento que tuvo junto a los suyos, participando de los alimentos en última ocasión. Compartió con ellos, preparó el lugar. De alguna manera comenzó su despedida de esos discípulos que le acompañaron durante su vida ministerial en la tierra. Señor, gracias. Gracias por esos momentos y gracias, Señor, por la muerte de Jesús. Gracias porque en su cuerpo están las marcas de nuestras rebeliones, de nuestros pecados y de nuestras faltas. Gracias porque Él fue el Cordero para el sacrificio. Gracias porque Él fue la ofrenda que te agradó a ti. Gracias, Señor, porque Él cumplió con lo que tú esperabas, para que nosotros pudiésemos entonces acercarnos a ti como hijos tuyos, redimidos por la sangre de Jesús. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Luego dice la Escritura también en el verso 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos participar del vino. Es lo que la Biblia nos habla, el pan y el vino, así que este es el momento de participar. Dios Todopoderoso y Eterno, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de este momento tan maravilloso, de este recordatorio que nos anima para seguir adelante. De este mensaje de tu palabra que nos recuerda lo que Jesús hizo con los suyos, mostrándoles el amor que había en su corazón para con cada uno de ellos, aún para aquellos que no lo hicieron bien. Señor, nosotros bendecimos tu nombre y te damos gracias por la sangre de Jesús. Hemos visto que su sangre es una fuente inagotable de amor y de perdón para nuestras vidas. En ella hay sanidad, restauración, perdón de pecado, nuevas oportunidades, y por eso nosotros te damos gracias. Hemos sido revestidos de ella por tu amor.
Tú nos has limpiado nuestros pecados, has borrado nuestras rebeliones a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y como tu palabra lo señala, lo hizo por amor a nosotros. Hoy te damos gracias porque podemos participar de estos hermosos momentos como familia de la iglesia, como hijos tuyos. Te pedimos, amoroso Dios, que muchos puedan ser partícipes haciendo de Jesús el Señor de sus vidas. Que muchos que hoy no le conocen puedan participar de esta ceremonia tan hermosa, tan sencilla pero tan significativa, haciendo de Jesús el Señor de sus vidas, el Señor de sus familias, de sus hogares, y que vivan en integridad como cada uno de nosotros lo intentamos cada día. Gracias, Señor, por tu perdón una vez más. Gracias por la nueva oportunidad que nos das, por la vida eterna que de ti recibimos. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús, porque anhelamos también su segunda venida. Gracias por esa gloriosa resurrección que le llevó a tu diestra para interceder por amor a nosotros. Y gracias, Señor, porque nuestra esperanza no claudica al saber que Jesús vendrá por nosotros. Te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Continúa con nosotros. Tenemos un mensaje también para ti. Quédate con nosotros y que el Señor te bendiga. Recuerda, esto también pasará. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por estar presente en la iglesia a través del internet, a través de las redes, por estar en casa conectados con nosotros en tiempos de cuarentena. Hoy quiero continuar con el tema que en la entrega anterior comenzamos, y es cómo estar confiados en la crisis. La semana pasada hablábamos acerca de la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios, pero escrita por gente como tú y como yo. Decimos, escrita por mortales. Y la Biblia fue escrita por nuestro Padre, o inspirada por Dios, para enseñarnos cómo vivir la vida. Si somos guiados por la Biblia, podemos tener una certeza bastante grande de que las cosas saldrán muy bien, de que nuestro destino final será placentero. Pero si ignoramos sus consejos y sus recomendaciones, si dejamos a un lado los valores que ella nos enseña, quizás al final estaremos lamentándonos de no haber aceptado sus propuestas. En la Biblia aprendemos que hay al menos 3 tipos de crisis, 3 tipos de tormentas que como personas vivimos. En primer lugar, las tormentas que nosotros mismos nos producimos o creamos. ¿Recuerdas a Sansón? Lo hablamos. Él se buscó sus propios problemas. Hizo caso omiso de las recomendaciones y del plan de Dios para su vida. En segundo lugar, las tormentas creadas por Dios. La Biblia nos habla de que Jesús calma una tormenta en el mar de Galilea. Dios había propiciado la tormenta, pero el mismo Dios en la persona de Jesús la pudo calmar para bendición de aquellos que allí estaban. Y en tercer lugar, las tormentas que otros propician para nuestras vidas. También en la Biblia tenemos, por ejemplo, el caso de Pablo y Silas, 2 hombres de Dios encarcelados por decisiones de otros, siendo ellos inocentes. Y de estas 3 tormentas, quizás la más difícil para atravesar es aquella que otros propician en nuestra vida. Las tormentas no tienen preferidos. Los cristianos también tenemos problemas y en algún momento hasta les llamamos crisis, las crisis de la vida. Y siendo esto cierto, hay algunas preguntas que sería interesante plantearnos. Yo te voy a hacer algunas preguntas y la respuesta de estos planteamientos va a ayudarte mucho para diseñar inclusive estrategias y planes de cómo hacer mejor las cosas. En primer lugar, ¿cómo lidiar con las crisis? ¿Cómo hacer cuando estamos en crisis? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo tomar? ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo rediseñar con la intención de salir bien de esta crisis? La segunda pregunta, ¿cómo puedo conservar la calma y mantener la confianza y el valor a pesar de lo que me acontece? ¿Cómo puedo estar tranquilo en medio de la crisis? ¿Qué puedo hacer con el propósito de salir bien?
¿Cómo puedo mantener la confianza, mantener el valor, pese a lo que estoy viviendo? En nuestra entrega anterior hablamos de 3 recomendaciones que debemos tomar en cuenta a propósito de las crisis. En primer lugar, debemos apropiarnos del plan de Dios para nosotros. Dios tiene un plan para ti, recuérdalo, ten presente. Dios tiene un plan para tu vida. No eres una casualidad, no eres un error ni un experimento. Eres un hijo de Dios, eres creación de Dios y cuando te creó inclusive ya había diseñado un plan para ti. Así que lo primero es apropiarnos de su plan. En segundo lugar, debemos cooperar con el plan. Y cooperar con el plan tiene que ver con dejar a un lado mis concepciones o preconcepciones, mis argumentos, inclusive algunas experiencias exitosas pensando que en un escenario similar debo hacer lo mismo. Cooperar con el plan de Dios da lugar al tercer punto y es dejar que Dios actúe. Cuando dejamos que Dios actúe, ese que tiene un plan contigo, ese que tiene un plan diseñado a la perfección para tu vida, las cosas irán bien. En algunas ocasiones, ese plan de Dios incluye muchas tormentas. En algunos momentos, estando bajo su cuidado, las cosas pueden tornarse complicadas. Pero apropiate del plan de Dios, coopera con su plan y deja que Él actúe y las cosas irán bien. Pero antes de todo eso también mencionamos una cita bíblica, el Salmo 66, 18. Recuerda, dijimos, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Así que lo que establecemos es ser íntegros, genuinos y transparentes delante de Dios, confesando nuestras faltas, abriendo nuestro corazón en su presencia, diciéndole, sabes Dios, tengo esta situación. Y a Dios le agrada. Cuando humanizamos a Dios, decimos a Dios le agrada que tú y yo abramos nuestro corazón en su presencia y le digamos cómo estamos, cómo nos sentimos. Confesemos nuestras faltas y entonces esto nos da una garantía de que Él nos escuchará y nos ayudará. Hoy vamos a leer otro pasaje bíblico. Hoy vamos a leer otra historia que nos va a ayudar en continuidad con este tema de cómo estar confiado en la crisis para conseguir algunas otras cosas interesantes que nos van a ayudar. El pasaje está en el libro de los Hechos, capítulo 27, versos 9 al 12. En esta historia tenemos al apóstol Pablo en condición de preso en un barco con destino a Roma. El deseo del corazón de Pablo era ir a Roma. No en estas condiciones, pero Dios así lo propició. Él quería ir a Roma a predicar de las buenas nuevas de salvación. Y Dios, que sabía del deseo del corazón de Pablo, lo envía a Roma, pero como prisionero. Estando a bordo de la embarcación, Dios habla con Pablo y le dice que hable con la tripulación, que no dejaran el muelle, que no zarparan todavía, que no comenzaran su recorrido, porque se avecinaba una gran tormenta sobre el mar Mediterráneo. Sin embargo, los navegantes ignoraron el consejo de Dios por medio de Pablo, en parte porque perdieron la paciencia. ¿Te ha pasado en algún momento? ¿Has ignorado el consejo de Dios por impaciente? ¿Sabes que Dios te ha hablado y te ha dicho algo respecto a un sueño, una estrategia, un plan que quieres llevar a cabo? Pero Dios te dice, espera, detente, tómate un tiempo, piénsalo bien, espera que voy a mejorar las cosas, pero a veces entonces por impaciente das el paso y te metes en problemas. ¿Te ha pasado en algún momento? Vamos al pasaje que te mencionaba. Leamos este pasaje. Hechos, capítulo 27, versos 9 al 12. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante, si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta,
y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación al suroeste y al noroeste solamente. Este es el pasaje para la enseñanza del día de hoy. Y en él vamos a hallar 3 razones por las cuales las personas se meten en líos. 3 razones por las cuales las personas se meten en dificultades. Entonces notamos que 2000 años antes, cuando este pasaje fue escrito, y en la actualidad, lo que conocemos como naturaleza humana no ha cambiado. Veamos la primera razón por la cual las personas, nosotros, los humanos, nos metemos en lío. En primer lugar, el consejo errado de los expertos. Es la primera razón por la cual nos metemos en problemas. El pasaje nos dice que el centurión, en lugar de escuchar lo que Pablo estaba diciendo, siguió el consejo dado por los expertos, el capitán y el dueño de la barca. La primera razón por la cual tú y yo podemos buscarnos problemas es porque hacemos caso a los expertos equivocados. A ver, ¿has visto en alguna ocasión un programa de estos de televisión donde traen invitados y tratan temas de salud? Por ejemplo, uno de los expertos puede señalarte que es recomendable tomar agua en ayunas. Y tú dices, sí, eso es bueno porque te ayuda a perder peso, te dice el especialista, el experto, te dice esto mejora la digestión. Y la otra razón es que tomar agua en ayunas, te ayuda a mejorar el estreñimiento si padeces de ello. Dejas pasar los días y resulta que traen a otro invitado, otro experto, que te dice, tomar agua después del desayuno, no antes, puede mejorar los procesos digestivos necesarios posterior al ayuno nocturno. ¿Qué te parece? ¿A quién le haremos caso? ¿Cuál de los expertos tiene la razón? Otro planteamiento con respecto a esto de hacer caso a los expertos equivocados. ¿Te has topado en algún momento con un mecánico automotriz experto y se ha equivocado en el diagnóstico y en la reparación de tu vehículo? Vaya que este es un grave error y un costoso error, podríamos decir. Parece que todos tienen una respuesta, una opinión experta. Pero la realidad de todo esto es que a menudo los expertos se equivocan. Los expertos suelen equivocarse. Algunos, hasta creyentes, se la pasan pidiendo la opinión a los expertos hasta que escucha esto, hallan a alguien que está de acuerdo con ellos. Ese es el experto que estaba buscando. Simple y llanamente, solamente para argumentar sus propias conclusiones. Ten presente lo siguiente: consultar a los expertos errados nos puede traer más problemas. Veamos la segunda razón por la cual las personas se meten en líos. El consejo errado por votación. Vaya que sabemos nosotros de esto. El verso 12 nos dice que la mayoría decidió que se continuara navegando con la esperanza de llegar a Fenice. La segunda razón por la cual nos metemos en serios problemas es que votamos. ¿Sabes? La votación. La realidad es que muchas veces la mayoría se equivoca. La Biblia nos habla de un caso cuando Moisés comenzó a dirigir el pueblo de Israel. La mayoría, ¿qué deseaba la mayoría del pueblo de Israel? Deseaban regresar a Egipto. Dios tenía un plan mucho mejor. Había que pagar el precio. Pero la cierta comodidad que les daba su estancia en Egipto, les llevó a pensar que lo que Moisés estaba haciendo no estaba bien, sino que la mayoría, ellos decían que lo que ellos anhelaban, inclusive lo que habían dejado, era lo mejor. Pero se equivocaron. Es el mismo pueblo que decidió pedir rey al Señor en los tiempos de Samuel. La razón es que todos los vecinos, las naciones vecinas, tenían rey, y ellos querían tener lo mismo. Así que deciden votar al respecto a este asunto, consultan con Dios por medio de Samuel, y Dios dice, sí, ¿cómo no vamos a darle un rey? Y escogen a Saúl. La Biblia nos dice que a Dios le pareció buena la escogencia, inclusive tuvo un trato muy especial con Saúl. Cambió algunas cosas en su vida, pero al final se equivocaron. Ellos solo querían un rey que les gobernara. Podemos meternos en problemas al seguir la opinión pública, las ideas más populares. Eso puede traernos serios problemas.
Y la tercera razón, el consejo errado por las circunstancias. En el verso 13, continuando el pasaje que leímos, se nos dice que se presentó un viento leve desde el sur. Así que ellos pensaron que habían obtenido lo que querían. Entonces levaron anclas, navegaron a lo largo de la costa de Creta. ¿Por qué otra razón nos buscamos problemas? Porque nos confiamos de las circunstancias. ¿Te ha pasado? Te pregunto, ¿te ha pasado? ¿Te has confiado en algunas circunstancias en tu vida y has tomado una decisión y luego has notado que no era la mejor decisión, que en lugar de tener bienestar has entonces cosechado dificultades por haber confiado en las circunstancias, por haberte dejado guiar por las circunstancias? Los navegantes pensaron que habían obtenido lo que querían porque las circunstancias parecían favorables. No obstante, es una locura ignorar lo que Dios dice, aun si las circunstancias parecieran contradecirlo. Y esto parece ser muy complejo, ¿no? Todas las circunstancias están a favor de la decisión que tú quieres tomar o del plan que diseñaste. Pero en determinado momento Dios te dice, no lo hagas, no lo hagas. Pero tú dices, todas las circunstancias están a favor del plan. He estado trabajando en su diseño durante años. He invertido dinero, he invertido recursos, inclusive he hecho hasta publicidad por aquello que quiero hacer. Parece que todas las circunstancias están a favor. Y Dios se presenta y te dice, no lo hagas, no lo hagas. Te cuento algo de mi vida matrimonial junto a mi esposa, obviamente, ¿verdad? En una ocasión, o en muchas ocasiones, no habiendo tenido hijos propios, pensamos en la posibilidad de la adopción. Sin embargo, no se concretaba, conversábamos con algunas personas, nos daban algunos consejos, estábamos bastante temerosos de esa decisión. Y parecía que las circunstancias se habían alineado. Llegó un momento donde yo pensé y dije, este puede ser el momento. Y quiero darle entonces una sorpresa a mi esposa. Y dije, lo pensé, más que dije lo pensé, voy a hacer las diligencias para que adoptemos un niño, porque las circunstancias parecieran estar a favor. Así que con eso en mente y en oración, me propuse hacer las diligencias. Pero cierto día, muy temprano en la mañana, estando haciendo una diligencia en un edificio público, me llama una persona, un hermano de la iglesia. No eran las 6 de la mañana. Y al ver el teléfono, contesto al hermano y le digo, Dios te bendiga, y comenzamos a hablar y me dice, Dios te dice, no hagas lo que tienes pensado hacer. No hagas aquello por lo cual has estado orando, pensando en hacer. Yo dije, solo Dios lo sabe, ni siquiera mi esposa lo sabe. Las circunstancias parecían a favor de aquel plan, pero Dios cambió todo. Aún a pesar de las circunstancias a favor, Dios me dijo, a través de este hermano, no hagas lo que has pensado hacer. ¿Por qué fue a través de él? Porque nadie lo sabía. Nadie conocía el secreto de mi corazón, solo Dios. Y Dios, al conocerlo, me estaba librando de alguna situación que yo quizás no había contemplado y que posiblemente también traería problemas a mi esposa. Así que pensamos, ¿cómo puede estar mal si se siente tan bien? ¿Cómo pueden estar las cosas mal? ¿Cómo esta decisión puede ser incorrecta si las cosas parece que están a favor? Es lo que pensamos. Amados hermanos, estamos inmersos en la crisis y necesitamos, al igual que cualquier mortal, salir rápido de una situación desesperada, regresar a la normalidad. Estamos en medio de una crisis producto de una pandemia. Lo que llamábamos la vida normal hizo una pausa. Nuestros planes cambiaron, nuestros sueños fueron trastornados, nuestra rutina fue pausada bruscamente por cosas que nosotros no decidimos, por asuntos en los cuales nosotros ni siquiera intervenimos, por asuntos en los cuales ni siquiera votamos y dijimos estamos a favor. Las cosas cambiaron de repente. La vida normal se salió de su rumbo y entramos en crisis. Entramos en una crisis porque las cosas cambiaron y queremos volver a la normalidad.
Vamos a prestar atención al pasaje y notar las maneras en que pensamos podemos salir de las tormentas de la vida. Cuando la crisis se hace presente, es típico hacer cosas como las que hicieron los navegantes. Si sigues leyendo el pasaje que tomamos como base para esta enseñanza, en el verso 15 vas a hallar la reacción de los navegantes. Es una reacción típica de la gente bajo presión. Dice, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Lo primero que las tempestades tienden a hacer en nuestras vidas es que nos abandonemos a la deriva. Dejamos nuestras metas, nos olvidamos de nuestro rumbo, de nuestros valores y permanecemos a la deriva. Para el tiempo del relato bíblico, bien sabemos, no existía lo que conocemos como brújulas, no existían las cartas de navegación, las estrellas, que eran las que guiaban a los navegantes en las noches, estaban ocultas, producto de la tempestad. Por esta razón, la tripulación estaba en total oscuridad. Y mira esto, cuando uno está en una situación oscura, en la que no hay estrellas ni brújulas, en la que no hay cartas de navegación, ni ningún objeto o estrategia que te permita guiarte en medio de la oscuridad, ¿qué sucede? Nos quedamos a la deriva, nos vamos a la deriva. Los problemas, como las olas, nos llevan entonces de un lado hacia otro y decimos, ¿de qué sirve luchar? Me iré con la corriente, por donde la corriente me lleve. Escucha, no te dejes llevar a la deriva. Dios es quien te guía. Él traza el rumbo. Y aunque las circunstancias parezcan adversas, aunque la tormenta esté presente, aunque la oscuridad de la noche te diga, te tiente a decir, me dejaré llevar por la corriente, recuerda, Dios es tu guía. Su palabra es su brújula. Deja que Él te lleve. En segundo lugar, no podemos descartar lo importante. En los versos 18 y 19 se nos dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. ¿Sabes? En las crisis empezamos a bogar a la deriva. Empezamos a descartar cosas de nuestra vida. Las crisis producen este efecto en algunas personas. Descartan lo importante. Echan a un lado aquellas cosas que pueden ser valiosas. Y este es el punto. Con frecuencia, estando en medio de la crisis, descartamos cosas tan importantes para nosotros como los valores que abrazamos en tiempos mejores. Tendemos a descartar muchas cosas porque estamos bajo presión y queremos deshacernos de todo. Nos volvemos impulsivos, abandonamos nuestros sueños, rompemos relaciones, descartamos valores que aprendimos en la niñez. Mira las cosas que producen las tormentas y las crisis. ¿Cuántos de los que están presentes en este tiempo a través de este mensaje, cuántos de los que me están escuchando en este momento, en medio de la tormenta que está viviendo, en medio de la crisis, ha descartado cosas importantes? Ha dejado a un lado aquello que durante mucho tiempo en su vida le ha dado valor, algo que ha valorado inmensamente, pero producto de la cuarentena, producto de la pandemia, producto del cese de la vida normal, ha descartado cosas importantes. Ten cuidado con descartar cosas que son importantes en medio de la crisis. Lo tercero que quiero señalarte es, no te desesperes. Lo tercero que hicieron los navegantes, según el verso 20, dice así: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. En una crisis aguda, porque reconocemos que estos navegantes estaban en una verdadera crisis, estamos hablando de gente de mar, no estamos hablando de turistas, no estamos hablando de gente que había tomado un crucero, que querían experimentar la vida en el mar. Estamos hablando de gente de mar, en medio de una tormenta, con las estrellas ocultas, en la noche oscura, estaban en una verdadera crisis. Y en una crisis aguda podemos llegar al punto de la desesperación y perder la esperanza.
Lo último que descartamos cuando tenemos un problema es la esperanza. Y cuando descartamos la esperanza, fracasamos. Estos navegantes estuvieron a bordo de una pequeña embarcación en oscuridad por espacio de 14 días en pleno mar Mediterráneo, echados de un lado a otro por la tormenta hasta que descartaron todo y perdieron toda la esperanza. Y tal vez tú en este tiempo estás sintiendo lo mismo. Estamos en tiempo de cuarentena. Una cuarentena que te ha llevado a la desesperación, a la ansiedad, a momentos de ira, a momentos de angustia y de temor, a momentos de llanto. Algunos han estado llorando, anhelando que esto termine. Algunos han estado tan enfocados en la crisis que no ven lo bueno que podrían ver, porque toda crisis tiene también cosas buenas. Algunos están desesperados, ya no saben qué hacer. Algunos al ver las circunstancias a su alrededor, descartan toda posibilidad y dicen, ¿de qué vale la pena luchar si al parecer esto pasará mucho tiempo para que volvamos a la normalidad? Y has estado atravesando entonces un problema durante este tiempo, y es serio y es real. No es la historia de un amigo, es tu propia historia. Pero escucha esto. Recuerda y ten presente lo siguiente, por favor. Los navegantes perdieron la esperanza cuando olvidaron que Dios tiene el control, que Dios tiene un plan. Él puede inyectar esperanza a una situación absolutamente desesperanzadora. Dios es el Dios de toda esperanza. Dios sigue estando al control, aunque pareciera por las circunstancias que no. Aunque nuestros ojos naturales nos indiquen que no es posible, en nuestro interior debemos pensar en que Dios tiene un plan y que en ese plan incluye las situaciones hasta desesperanzadoras. Deja que Dios siga el control. No te apresures, descansa en Él. Mantén silencio cuando debas tener silencio. Clama a Él cuando Él quiera que clames, porque quiere escucharte. Pero no te dejes llevar por las circunstancias. No te dejes llevar a la deriva. No descartes lo importante y por favor, no te desesperes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces en medio de la crisis? Tenemos en el panorama la crisis. Estamos viviendo un tiempo de crisis. Y esto no es solo propicio para el tiempo que atravesamos ahora. Esta crisis mundial es una crisis real. Para cualquier crisis, estos principios que hoy estamos hablando pueden sernos muy útiles. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos la reacción de Pablo. Pablo, a diferencia de los navegantes, estaba calmado y confiado. En medio de la crisis, este hombre tenía valor. Nada en absoluto lo preocupaba. ¿Puedes imaginarte la escena? ¿Puedes imaginarte a Pablo durmiendo en medio de esa tempestad? Los navegantes desesperados, llenos de agua por todos lados, tratando de mantener la barca en orden y a línea, botando las cosas, echando las cosas por la borda, deshaciéndose de cosas importantes, perdiendo toda esperanza, y Pablo totalmente confiado y tranquilo. Una prueba de nuestra fe cristiana es la forma en que lidiamos con las crisis. Mira, la manera como manejamos los asuntos en la vida hablan de cómo estamos también por dentro. Lo de nuestro corazón se muestra en medio de la crisis. Y en medio de la crisis, entonces vemos conductas de desesperación. Y podemos pensar, ¿qué puede haber en el corazón de esa persona? ¿Dónde está el Dios de ese que está desesperado? Cualquiera puede ser cristiano cuando las cosas andan bien, decimos. O alegan algunas personas. Y cuando recibimos respuesta a todas nuestras peticiones, cuando gozamos de buena salud, cuando nuestros ingresos van en aumento. Así que ser cristianos en momentos como esos es verdaderamente fácil. Pero la prueba de nuestra fe es cuando los problemas llegan, cuando sentimos la inclinación a desesperarnos, a la crisis, cuando vemos que podemos irnos a la deriva, cuando arrojamos por la borda toda cosa importante en nuestra vida, cuando estamos a punto de hacer todas esas cosas, esa prueba de fe, ahí tenemos que actuar. Ten en mente lo siguiente. Ten siempre presente esta declaración. El carácter se revela en la crisis, no se crea en la crisis.
¿Quiénes somos en la crisis? Es un asunto que ha sido creado con el tiempo. ¿Cómo actuamos en la crisis? Eso es el carácter. Ahora, no lo da la crisis, sino que requiere preparación. En otras palabras, tú y yo tenemos que estar preparados para cualquier escenario, para cualquier situación que pueda presentarse. El carácter se crea en las cosas cotidianas, en las cosas ordinarias, en las trivialidades de la vida, y se revela cuando naufragamos en una situación amenazadora. Es allí donde se revela el carácter, pero antes ha sido formado. Entonces la pregunta es: ¿qué debemos hacernos cuando las cosas parecen desarmarse solas y el barco parece que se va a desintegrar? ¿Qué hacer cuando los problemas de la vida nos azotan? Veamos qué podemos hacer. ¿Qué debe hacerse cuando las cosas parecen que ya no pueden soportarse o no pueden sostenerse sobre pie? Fíjate lo que hicieron los navegantes. Versículo 29 del libro de Hechos, capítulo 27. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Lo más seguro que se puede hacer cuando se atraviesa una tormenta es echar el ancla. Simplemente quédese quieto. Es lo más seguro que pareciera, es lo que podemos hacer. En medio de la tormenta, quedarnos quietos. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 125, verso 1, los que confían en Dios son como el monte Sión, que nadie puede moverlo. Permanecerán para siempre. Con frecuencia, cuando las personas se topan con un problema, quieren cambiar todo lo demás en sus vidas al mismo tiempo. Como si necesitasen más cambios, ¿no? Como que si el mismo problema no produce cambios, hay algunos que piensan hay que cambiarlo absolutamente todo. Por ejemplo, cuando alguien pierde a su cónyuge, ya sea por muerte, ya sea por separación, por divorcio, la reacción típica es: voy a renunciar a mi trabajo, venderé todo, me mudaré a otro lugar, a empezar de nuevo. Pero es eso precisamente lo que no necesitan, más cambios en su vida. Lo que necesitan hacer es echar anclas y procurar estabilidad. De hecho, ya están viviendo un cambio. Ahora viven una vida solas. Su cónyuge, su esposo, su esposa ha fallecido, se ha separado, y ya eso es un cambio suficiente. Hay que quedarse quieto entonces y hay que esperar para poder tomar las decisiones con certeza que nos ayuden en medio de la crisis a estar confiados y tranquilos. Volvamos al ejemplo de Pablo. ¿Qué lo hacía un hombre tan confiado? La Biblia nos enseña 3 grandes verdades, entre muchas otras, que sirven como anclas del alma. Lo que decimos, 3 convicciones fundamentales de la vida cristiana que nos pueden mantener anclados sobre la roca, verdades sobre las cuales tú y yo podemos edificar nuestra vida. Veamos entonces la primera de estas verdades. La primera es la presencia de Dios. En el verso 23, la Biblia nos dice, Hechos capítulo 27, verso 23, Pablo dice lo siguiente: pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Amados hermanos, las tormentas nunca podrán ocultar nuestros rostros del Señor. Las tormentas nunca nos apartarán de su presencia, porque Él va a estar siempre presente. Él siempre estará al cuidado de los suyos. Él siempre estará atento a lo que necesitamos. Tal vez no le veamos, pero Él nos ve a nosotros. Podríamos pensar que está lejano, pero no es así. Dios le envió un representante personal a Pablo para decirle: Pablo, estoy contigo. Dios promete en las Escrituras, Hebreos capítulo 13, verso 5, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. La Biblia una y otra vez declara que estemos donde estemos, Dios estará con nosotros. A pesar de la situación que estés atravesando en este momento, a pesar de la crisis, a pesar de la cuarentena, a pesar de la pandemia, Dios ha dicho que va a estar contigo. Dios ha dicho: estaré contigo. Cada día de tu vida te acompañaré. Él es el ancla en la cual tú y yo podemos confiar plenamente. El Señor es nuestra ancla. Él es nuestra salvación. Tal vez otros le den la espalda a Dios
Tal vez otros no quieran saber nada. Tal vez otros estén tan molestos por la situación que estamos atravesando que dicen, ¿de qué vale la pena Dios? Esto no sirve, esto no funciona. Dios se ha olvidado de nosotros. Se sienten abandonados. Pero escucha, Dios prometió acompañarnos siempre. Dios prometió siempre estar a nuestro lado. Así que de lo primero que hacemos es apropiarnos de la presencia de Dios. En segundo lugar, la segunda ancla que Pablo nos enseña en este pasaje es el propósito de Dios. Verso 24. Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Estas son palabras de aquel ángel que estuvo acompañando a Pablo en medio de la tempestad. Dos cosas importantes le señaló. En primer lugar, vas a llegar, porque vas a ser juzgado ante el César. Y en segundo lugar, en medio de la bondad de Dios, Él dará protección a todos los que van contigo. Así que Dios le ha dicho a Pablo, tengo un plan con todo esto. Irás a Roma, vas a llegar a Roma. Tú querías llegar a Roma. Pero mira esto, Pablo, predicarás en la corte del César, nada más y nada menos. Tengo un propósito mayor con tu vida que la tormenta en la cual te encuentras. La segunda ancla de la cual nos tomamos nosotros es el propósito de Dios. ¿Has pensado cuál es el propósito de Dios en medio de esta cuarentena? ¿Has aprovechado el tiempo? ¿Has orado por otras personas? ¿Has tratado de leer un libro comenzando con las Escrituras? ¿Has procurado tener un buen tiempo devocional con Dios en medio de los días iguales, donde no estás apresurado por salir a resolver asuntos del trabajo, donde no estás preocupado por llevar o traer a los niños a la escuela, aunque debas ocupar cierto tiempo del día para ayudarles en sus quehaceres y en sus asignaciones? En medio de la rutina que ahora es normal, en medio de la rutina de todos y cada uno de los habitantes de la tierra en este tiempo de cuarentena, ¿has descubierto el propósito de Dios para tu vida de este momento? ¿Por qué Dios te hizo una pausa en la vida? Enfócate en lo que Dios quiere en ti. Enfócate en el propósito que Dios quiere revelar a tu vida. Te ha hecho una pausa en la vida. Te ha detenido tu rutina. Ha hecho un alto en tu vida diaria y te ha puesto en casa. ¿Querías un lugar donde querías ser útil? Bueno, te ha puesto Dios en tu casa. ¿Querías ser usado por Dios? Escucha, te puso en casa para ser usado con los tuyos. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere que hagas su voluntad. Veamos la tercera ancla. En el verso 25 de nuestra historia de hoy, se nos revela esta tercera ancla para darnos confianza en medio de la crisis. Dice así: así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Pablo hablando con la tripulación, y esta es la promesa de Dios. Y yo te pregunto, ¿mantiene Dios sus promesas? ¿Has vivido tú las promesas de Dios? ¿Has vivido las miles de promesas que Dios tiene para tu vida? ¿Las conoces, las sabes, las has leído, las has tomado como para ti? ¿Las has reclamado en su presencia? Señor, tú dices en tu palabra que tú harás esto y esto por mí. Tú dices en tu palabra que me cuidarás de día y de noche. ¿Has agradecido a Dios por el cumplimiento de sus promesas en tu vida? Las tormentas no pueden ocultar nuestros rostros de Dios, ya lo decíamos, porque Él siempre está con nosotros. Y tampoco las tormentas podrán destruir a los hijos de Dios, porque su promesa es segura. La mayoría de nosotros estamos atravesando esta crisis de la pandemia. Y digo la mayoría, porque algunos ya algunos ya se abandonaron a la crisis. Algunos de nosotros, y espero que muchos, estamos lidiando con ella, tratando de hacer lo mejor posible. Como pastor de la iglesia, junto a mi esposa y al equipo de líderes que nos acompañan, estamos cada día enfocados en hacer una mejor iglesia en tiempos de crisis, una mejor iglesia en tiempos de cuarentena. Atentos a nuestros hermanos, atentos por áreas, bendiciéndoles,
inclusive con la intención de proveer algunas cosas con el propósito de decirle, aquí está la iglesia, aquí está el Señor para ayudarte. Esta crisis no nos detendrá. Esta crisis no detendrá la iglesia. Nada detendrá a la iglesia porque es la casa del Señor, es la iglesia del Señor, es la novia que se prepara para su encuentro y Él cuida de su iglesia. Porque Él le ha dado promesas a su iglesia. Así que Pablo le dijo a esta gente, anímense, el Dios al cual yo le creo me ha dicho estas cosas y así como Él lo dijo, así van a suceder. Y por último, en esta entrega del día de hoy, ora mientras esperas. Ora mientras esperas. Lo mejor que tú y yo podemos hacer mientras esperamos que Dios cumpla su promesa es orar. Lo mismo que hicieron los navegantes. Verso 29. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fueran arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Mira bien, lo que tú y yo podemos hacer es anclarnos a la verdad de Dios y rogar porque amanezca. Has estado orando para que esta crisis termine. Has estado clamando a Dios para que esta desesperante situación cese. Has estado orando en la presencia de Dios para que pronto volvamos a la normalidad. Pero permíteme decirte, la vida ha cambiado. La vida no será igual después de toda esta crisis. Muchas cosas han sido trastornadas. Dios tuvo que hacer una pausa tremenda. Detuvo la tierra en todo sentido. La detuvo la vida normal. Detuvo la vida de los empresarios, de los millonarios y de los más pobres. Detuvo la vida y la rutina diaria de las estrellas de cine, de los músicos, de los deportistas, de los atletas, de los cristianos. Detuvo todo el Señor. ¿Y qué hacer entonces en este tiempo? Debemos orar. Y hemos orado para que la crisis termine porque, pensemos de la siguiente manera. Algunos ni siquiera se imaginaban que esto podría llegar. Algunos dijeron, lo que dicen los profetas acerca de la crisis, esto no es para este tiempo, esto no va a pasar. No, esto no va a pasar. Y la crisis apareció de repente, llegó de golpe, y nadie se lo esperaba. ¿Y qué podemos entonces hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer en medio de toda esta situación? Bueno, recuerda, nos apropiamos de la presencia de Dios, creemos y confiamos en su propósito, creemos firmemente en sus promesas y oramos mientras esperamos que todo esto termine. ¿Y qué hicieron entonces los navegantes? Recuerda, lo leímos, rezaron toda la noche para que amaneciera. ¿Y cuál fue el resultado? Obviamente llegó la mañana, obviamente amaneció. Y no podían reconocer la tierra, pero vieron una bahía y decidieron encallar el barco. Y las 276 personas que iban en ese barco donde estaba Pablo como prisionero, saltaron por la borda para llegar a la tierra. Puedes leerlo en el libro de Hechos, capítulo 27, versos 39 al verso 44. En las tormentas de la vida, Dios dice, yo estoy contigo. Escúchame en este momento, presta muchísima atención. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Este momento es crucial. En este momento nos depositamos en Dios para pedirle que todo lo que yo hablé, todo lo que conversé, pueda hallar cabida en mi mente y en mi corazón. Es algo que te recomiendo como oración. Todo esto que has podido escuchar, todo esto basado en las experiencias de Pablo y en las Escrituras, todo esto que he narrado con la intención de ayudarte en medio de esta crisis, en medio de esta tormenta, en medio de esta cuarentena, es con la intención de que tú puedas abrir tu corazón, examinarlo en la presencia de Dios y decir, Señor, tal vez no he estado llevando bien todo este asunto de la crisis. He vivido días con mucha desesperación. He vivido este tiempo en medio de desesperanza. Siento que esto no va a terminar. Las noticias no son alentadoras. El ruido que ellas producen es ensordecedor. La crisis pareciera acentuarse. Los alimentos son más costosos, el dólar sigue subiendo,
la gasolina no aparece, las medicinas también están costosas, no puedo movilizarme, los alimentos se están agotando, siento que me voy a dejar ir a la deriva. Parece que esa es la mejor decisión. Pero no es así, no es así. Dios ha prometido acompañarte, Dios ha prometido estar contigo cada día de tu vida. Y deja que la verdad de Él traiga estabilidad a tu vida. Permite que su verdad te ayude a estar calmado en medio de la tormenta. Deja que la confianza que necesitas en cada crisis para poderla enfrentar venga a tu vida. No olvides que las tormentas no pueden ocultarte de Dios. Lo mencionamos en medio del mensaje. No olvides que Él siempre estará presente. Y aunque experimentes momentos difíciles, Dios tiene un propósito para tu vida. Hay una razón para todo esto. Y escucha, esto también terminará, esto también pasará. Es lo que Dios ha dicho. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a poner todo esto en manos del Señor. Vamos a decirle, Señor, necesito que me ayudes para estar confiado en medio de esta crisis. Han pasado muchos días. Y a ciencia cierta, Señor, le decimos, no sabemos cuándo esto terminará. No se ve un fin cercano. Y recomponer la vida después de todo esto puede ser difícil, duro y costoso. Pero tú, Señor, has prometido estar conmigo. Vamos a orar de esa manera. Inclina tu rostro, por favor, y oremos. Amado Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque eres maravilloso y porque hasta el día de hoy nos has acompañado. Señor, esta crisis agobiante que atravesamos puede llevarnos a la desesperación, puede alimentar en nosotros la desesperanza, puede inclusive hacernos flaquear en nuestra fe. Pero tú, Señor, el mismo que estuviste con Pablo es el que estás conmigo ahora, en casa junto a los míos. Señor, en medio de esta tormenta quiero estar calmado como Pablo. En medio de esta crisis quiero, Señor, confiar en ti y no perder de vista, Señor, que mi rostro nunca será oculto a ti, que siempre estarás presente, que siempre me ayudarás. Ayúdame, Señor, para confiar en tu presencia. Ayúdame para estar seguro y tranquilo de que estás presente. Ayúdame, poderoso Dios, para alcanzar el propósito en medio de esta tormenta. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo se manifiesta mi carácter en medio de la tormenta? Ayúdame, Padre Celestial, para orar en todo tiempo, Señor, sabiendo que tú estás al control, que tú eres el Dios de lo posible y que estás con nosotros en medio de las tempestades. Gracias, amoroso Señor, por este tiempo. Bendícenos y ayúdanos para seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en gran manera. Que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por acompañarnos y recuerda que esto también pasará.